Buenas noches, amados hermanos. Damos gracias a Dios porque podemos estar en comunión como iglesia en nuestros hogares este 1 de abril a través de los medios electrónicos para tener este culto de estudio que nos enseña a crecer más espiritualmente. Quiero pedirles que allá en sus hogares, en el lugar donde se encuentren, nos pongamos en oración y vamos a tener la oración de adoración a cargo del presbítero Jesús Antonio Aguilar. Oremos. Padre soberano, te damos gracias y bendecimos tu nombre, porque nos permite, Señor, reunirnos en esta hora, cada familia, cada hogar, y este equipo, Señor, de varones y hermanas, quienes colaboramos, Señor, para que tu palabra pueda seguir llegando a los hogares de tus hijos, de tus hijas. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Permítenos honrarte, permítenos glorificarte, que toda y cada una de nuestras participaciones, tanto en las oraciones, en la lectura de tu palabra, en las alabanzas, como en el tiempo, Señor, de estudio, solamente, Padre, nuestro anhelo y nuestro deseo sea exaltar la grandeza de tu nombre. Perfecciona, Señor, cada una de aquellas cosas que hacemos y sean presentadas en Cristo perfectas, aceptas, y en Él, Padre, puedan ser ese olor fragante, grato, Señor, del cual tú te agradas recibir. Bendito Dios, damos inicio, Señor, a este tiempo en el cual deseamos crecer en el conocimiento de tu palabra para conocer cada vez más tu voluntad. Háblanos, Señor, en todo lo que hemos de hacer. En Cristo Jesús. Amén. Continuamos alabando el nombre de nuestro Dios y lo hacemos ahora con el himno número 577 y invitamos a nuestro hermano, el ministro de música, nos apoye con la dirección de este canto. Es tiempo de alabar a nuestro buen Dios en unidad, como dice la letra de este himno. Alabemos a nuestro Dios. Mi hogar desea tu presencia, solo tú eres digno de reverencia, mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos al Señor. En santidad viviremos y solo a ti nos postraremos, mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos al Señor. Unidos juntos, orando juntos, la tormenta libramos, confiando en el Señor. Nos respaldamos, padres y madres, hermanos y hermanas, unidos en su amor. Mas mi casa y yo
serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos al Señor. Amén. Continuamos la adoración y vamos a buscar en nuestras Biblias la lectura devocional en Primera de Timoteo 5, 17 y Segunda de Timoteo 2, 45. Voy a invitar al presbítero Edgar de la Rosa López que nos apoye con la lectura, esta lectura devocional. Posteriormente quedamos en actitud de poder escuchar el mensaje de la palabra o el estudio de esta noche a cargo de nuestro presbítero Edgar de la Rosa López. Muy buenas noches, estimados hermanos. Damos gracias a Dios porque este día miércoles 1 de abril podemos reunirnos, ustedes de su hogar o posiblemente también disfrutando de la compañía de la familia, para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ya hemos escuchado la lectura base, la encontramos en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Le invito a que la pueda buscar ahí en su lugar. Y enseguida el siguiente versículo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Doy lectura al primer texto. 1 Timoteo capítulo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahora pasamos a 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor su dirección en la continuación de esta serie de estudios que estamos compartiendo a partir del libro lo que creemos los cristianos, tomo 1 del autor, el presbítero Gerald Niehaus. Vamos a orar. Padre, en esta hora de la noche rogamos que la presencia de tu gracia continúe en nuestras vidas y ante todo a través de los ministerios que has dado a tu iglesia a partir del oficio de tu Hijo amado Jesucristo como profeta, sacerdote y rey, podamos ejercerlos también para tu honra y tu gloria en los oficios especiales que hemos estado, Señor, estudiando a lo largo de estas últimas noches. Rogamos tu bendición con nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. En estos últimos 3 miércoles el estudio ha estado basado en comprender tanto el concepto y las funciones de lo que en la Biblia llamamos oficio y oficiales de la iglesia, ya sea a través del oficio que Dios le ha dado a cada uno del creyente en general o de los oficios especiales. Hoy estaremos estudiando el oficio del anciano docente. Tomando en cuenta el texto que hemos leído en primer lugar, que es 1 Timoteo 5:17, donde nos dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Notemos que está refiriéndose a un grupo de oficiales de la iglesia
que en términos más generales le llamamos ancianos. Pero aquí habla de dos tipos de ancianos: los que gobiernan y los que su labor está en predicar y enseñar. Los que predican y enseñan también participan en el gobierno de la iglesia. Los que identifica aquí como los que gobiernan, desde luego también participan en predicar y enseñar. Pero la función primordial a quienes aquí se le llama en esta lección ancianos docentes es precisamente su énfasis con la palabra de Dios, predicar y enseñar. Por lo que esta labor no viene separada en la enseñanza bíblica cuando habla de este tipo de ancianos. Predicar y enseñar viene junto. Es de ellos, y a partir de este texto de Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, donde estaremos estudiando en esta noche tres verdades importantes en las que se divide este estudio: los ancianos docentes. Para dar también un panorama de lo que hoy son los ancianos docentes, hemos de recordar que en la antigüedad, en la época bíblica, no había una distinción aún marcada en los oficios y en los oficiales de la iglesia. Pero en el trayecto del avance de la historia de la iglesia, sí se vinieron haciendo esta preparación de una manera más adecuada para dar cierto énfasis a las funciones. Y es así que en la actualidad a los que Pablo llamó aquí ancianos que se dedican más a predicar y enseñar, o ancianos docentes, son a los que actualmente conocemos con los nombres de pastores, también presbíteros, y en algunas iglesias también se les denomina reverendos. Todo ello hace una indicación de la labor del anciano docente. En primer lugar, la dignidad del oficio. La dignidad del oficio. Del versículo 17 de 1 Timoteo 5 vemos que dice una frase: sean tenidos por dignos de doble honor. Está hablando ya de este grupo de personas y habla de que sean tenidos por dignos de. De ahí viene el sentido de la dignidad del oficio. Inciso A, la dignidad de la que se menciona aquí no es en virtud de la persona, no es digno por el hecho de ser tal persona, es digno por su oficio. Este oficio que vino en respuesta al llamado de Dios, porque la labor pastoral es un llamado primordialmente que hace nuestro Dios para ejercer esta labor en su nombre y para su gloria. Su oficio del pastor le ha separado del mundo para estar delante de la presencia de Dios. A veces escuchamos el término oficio como también comparado a lo que comúnmente llamamos aquí también oficios. Pero la gran diferencia es que aquí existe un llamado específico de Dios para quien ocupa esta labor. Quien está en una labor desempeñando de anciano docente que no ha sido llamado por Dios, no tiene realmente ese respaldo divino. Y además, debemos de pensar que este llamado se ha de realizar con temor y temblor delante del Señor. No obstante, si usted ha sido llamado, si usted ha tenido en su interior esta inquietud por obra del Espíritu Santo, sin duda representa una tarea que debe reflexionar si el Señor ha llamado seguramente su vida a este ministerio especial y corresponde responderle. Pero este llamado es un llamado digno. Inciso B, la dignidad no es cuestión de superioridad. No está basado en algún grado o en algún rango, en alguna jerarquía
o en alguna otra área que indique que uno es superior a los demás. En la iglesia presbiteriana hablamos de oficios especiales de 3: el pastor, el anciano de iglesia y el diácono. Pero ninguno de los 3 es superior. El primero que estamos mencionando, el anciano docente o pastor, no es superior. La dignidad se refiere más bien, inciso B, al funcionamiento que este ministerio realiza para la iglesia, su centralidad en cuanto a la iglesia, por lo cual también se le requiere al anciano docente lo siguiente para ejercer en la iglesia: las competencias ministeriales, porque ciertamente ha sido llamado por Dios, pero al que Dios llama, también Dios capacita, también Dios le prepara para llevar a cabo esta labor. También le requiere el reconocimiento de sus dones y talentos, porque Dios le ha dado talentos especiales, le ha dado dones espirituales. Y acompañando el ministerio pastoral, usted tendrá también dones para desarrollar y entonces ejercerlo en bendición de la iglesia del Señor. Y también le va a requerir la preparación adecuada para el desarrollo de su oficio. Desde el Antiguo Testamento Dios ha estado llamando a hombres para apartarlos a un oficio especial de la palabra, pero también les ha capacitado con su espíritu, pero de igual manera les ha agrupado con otros para ser preparados en la labor de su oficio. Hayan sido en la antigüedad sacerdotes o profetas. Recordemos que la Biblia habla de una escuela de profetas, conocida como los hijos de los profetas. El que es llamado al ministerio pastoral en la era presente también debe de reconocer la necesidad de su preparación para el servicio del Señor, no porque allí va a recibir este llamado, sino va a prepararse porque tiene ya este llamado, y entonces lo que hará es ser capacitado en todas las áreas que le permitan ejercer mejor y desarrollar mejor su ministerio en la iglesia. Aquí es donde se encuentra la dignidad de este oficio. Inciso C, la dignidad del oficio se deriva también de la íntima asociación que tiene el oficio pastoral con la palabra de Dios. Es digno por cuanto tiene que ministrar la palabra de Dios. Lo que le da esa autoridad es la palabra de Dios. Lo que le permite tener una función especial en el pueblo de Dios es Dios y su palabra. Por lo tanto, el pastor, el presbítero, el reverendo, siempre podemos mirarle con la palabra de Dios. Siempre lo que vamos a escuchar de él en consejo, en orientación o en cualquier forma en que esté guiando espiritualmente nuestra vida, no es emanado de su propia palabra, es de la palabra de nuestro Dios. Hemos visto entonces la dignidad del oficio. En segundo lugar, la utilidad de su oficio. Y aquí vamos a recordar lo que hemos leído en 2 Timoteo 2:15. Usted puede abrir su Biblia allí en su hogar, puede inclusive compartir con sus hijos o si tiene un invitado en casa, compártale. Vamos a leer nuevamente esta porción bíblica que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Note usted cómo estamos dejando el punto anterior de la dignidad en cuanto a la asociación con la palabra, pero también la utilidad de su oficio está en razón de la palabra de Dios. Su utilidad consiste en la administración de la palabra. Como miembro de la iglesia, como familias de la iglesia, ¿cómo vemos reflejada esta utilidad del ministerio pastoral? Su utilidad está en la congregación
en cuanto a que le alimenta con la palabra de Dios. Recordemos que el concepto pastor contiene la idea de el que nos da el alimento. Pastor, si usted le quita la última letra, dice pasto, ¿no? Es el que nos da el pasto. Como pueblo de Dios somos comparados a unas ovejas, y las ovejas necesitan ser llevadas por pastos delicados que van a nutrir a esta oveja. Esta es la función en cuanto a la palabra que tiene el pastor para con su pueblo, el pueblo de Dios. Alimentarle con la palabra de Dios, darle este pasto. Pastorear a las ovejas del Señor Jesucristo, por lo tanto, es proveerle la palabra de vida. Este alimento le permite al creyente aprender a vivir cristianamente, pero también le permite al creyente ejercer sus propios dones y ministerios, porque el creyente no está solo sentado para recibir. El pastor no es solo el que le podemos mirar salir para ministrar. Todo el pueblo de Dios ha sido llamado para ministrar. Y esta es una de las lecciones que ya vimos anteriormente. El oficio del creyente. Hay una labor para cada uno. Y por ello también el pastor tiene como tarea y es utilidad para el creyente el que le ayude a encontrar sus dones, el que le ayude a ubicarse en su ministerio, en que pueda usted servirle en la obra del Señor, servir a su Señor y Salvador, guiado y acompañado por aquellos que el Señor nos ha dejado como sus pastores. Pero también hay otra utilidad, y esta tiene que ver en la relación de los unos y los otros a nivel de pastores y de ancianos y de diáconos. Su utilidad para con los otros oficiales es que el pastor guía con la palabra de Dios. Ya hemos mencionado que no es superior. Por lo tanto, ante los otros ministerios el pastor no es superior, pero sí tiene una función de guiarles con la palabra. Es nuestro deber, es el deber de cada pastor instruir a los demás oficiales, orientarle con la palabra, instruirle para que la toma de decisiones, para que el ministerio, para que todo lo que desarrollemos esté inspirado en la palabra. Y si acaso estamos tomando un camino que no corresponderá al Señor y a su obra, es el deber del pastor con la palabra volver a guiar, volver a hacer entrar al rebaño, tanto a los líderes como desde luego a la iglesia del Señor. Y esta tarea lo hace no como superior, pero sí como alguien que acompaña. Por ello, el oficio del anciano docente, es decir, del pastor, es al lado del anciano y al lado también del diácono, acompañando, haciendo un equipo para que juntos podamos servir al Señor, guiándole con el alimento de su palabra. Hemos visto, en primer lugar, la dignidad del oficio y en segundo lugar, la utilidad de este oficio. En tercer lugar, nuestro material de estudio tiene los peligros peculiares del oficio. Tal vez podríamos imaginarnos que ser pastor es estar libre de cualquier congoja, de cualquier dolor, de cualquier aflicción, que no hay peligros. De hecho, hay un sinnúmero de situaciones sobre los cuales tenemos que estar preparados, sobre los cuales cuando estamos también en una etapa de preparación se nos orienta para poder estar alertas. Y en el diálogo constante de unos y otros oramos para que podamos superar cada uno de estos aspectos. No se van a presentar desde luego todos, pero vamos a ver tres que nuestro material de estudio contiene y donde la iglesia, donde la congregación muchas veces también está participando en este peligro que los pastores pueden tener. En primer lugar, considerarse jefe o director de la iglesia. Y también la iglesia puede mirarle de esa manera
así al pastor, como jefe, como si se tratara de una empresa o de otro lugar donde definitivamente se requieren de este tipo de autoridades para poder funcionar. En la iglesia también hay una funcionalidad y hay una cabeza, desde luego, pero no identificamos al pastor como el jefe de la iglesia, como la cabeza o el director. Al contrario, la palabra de Dios nos presenta que sí hay una cabeza y hay un jefe de la iglesia, pero usted como creyente sabe que ese jefe es Jesucristo. Permítame leerle lo que dice Efesios 5, 23. Cristo dice, es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como Cristo es su Salvador, también es la cabeza. Y siendo la cabeza es porque usted como creyente, yo como creyente, formamos parte del cuerpo de Cristo. Pero la cabeza en el sentido de autoridad es Jesucristo. Y el pastor tiene que cuidar esa imagen de Cristo, porque estamos aquí y ciertamente tenemos una autoridad delegada, pero es esa, delegada. Tenemos que llevar a las almas hacia el Señor Jesucristo y de ninguna manera robar algún crédito, de ninguna manera atraer las atenciones a nuestra persona como ministros, sino llevar las almas al Señor. Si ninguno a nosotros como persona, no en razón del oficio, como persona, nos sigue, pero logramos que las personas puedan seguir al 100% a Jesucristo, a eso hemos sido llamados y esa es nuestra tarea y nuestra misión. También la congregación ha de obedecer al pastor, pero no le ha de obedecer en razón de su persona, sino en razón de que es un siervo de Cristo y en razón de esa palabra de Dios que nos está ministrando. Por ello debe ser muy diligente el pastor en dar no su palabra, sino la palabra de Dios. Otro de los peligros, las distracciones. Y aquí por distracciones no se refiere a la distracción del pastor en cuanto a abandonar su labor en el templo y en razón de lo que en el templo se lleva a cabo, sino que distracciones que pueden ocupar otro tiempo especial que él debería estar ocupando en la palabra, en la administración de la iglesia. Por ejemplo, dejar que otras actividades ocupen su energía, tiempo y misión. Es la idea de cuando muchos ven al pastor como que debe de ser el hombre de orquesta, el que lleve a cabo un sinnúmero de labores y tareas en la iglesia. Aquí hay algunos ejemplos. Vemos que el pastor, o en opinión de algunos, es el que debe supervisar que la limpieza del templo esté bien, que las instalaciones del templo estén en óptimas condiciones, que podamos tener el sonido, que podamos tener las luces, que podamos tener listo todo para el desarrollo de nuestros cultos. Vemos que es el pastor a quien le podemos encargar que vaya y haga los pagos de nuestros servicios municipales u otro tipo de pagos, o inclusive de compras, de los folletos, de los himnarios, de la Biblia, que compre todo lo que hace falta aquí en el templo, ¿no? En ese aspecto estamos cerrados, no porque no lo pueda hacer como persona el pastor, sino porque esto es quitarle el tiempo para la labor primordial a la que ha sido llamada, pero sobre todo porque el Señor ha provisto en su iglesia de más miembros, los cuales pueden llevar a cabo esta tarea y estamos seguros que usted como miembro lo puede hacer mucho mejor que lo que hace su pastor, que lo que pueda hacer el pastor, porque el Señor nos ha repartido estas labores a cada uno. Pero cuando el pastor está distraído en estas ocupaciones, con justa razón puede no estar haciendo su labor
en la visita, en la oración, en la predicación, en la consejería, que todo le ocupa la palabra, porque está en otro lado, en otra labor. Cuidemos como congregación también este lado y participemos en las tareas que coadyuven al buen desarrollo y labor de lo que la iglesia lleva a cabo en este mundo. En tercer lugar, o peligro, es actuar como si la iglesia le perteneciera. Esto se manifiesta cuando habla a nombre de la iglesia, pero sin el consenso de la misma. O cuando quiere controlar las finanzas de la iglesia, mantener todo en sus manos o en los cercanos a uno. O cuando compromete a la iglesia en tareas, en labores, en actividades, sin tomar en cuenta a la iglesia, sin su consentimiento. Tomar decisiones también que no le compete al pastor, sino a la iglesia, etc. Es decir, cuando uno como ministro del Señor está actuando de esa manera, está actuando como si la iglesia le perteneciera, como si fuera nuestra. No es nuestra, es la iglesia del Señor Jesucristo. Hemos de cuidar de ella, hemos de velar por ella, hemos de proteger también a ella, pero esa protección no solamente es de afuera hacia adentro, también nos debe incluir a nosotros como ministros, como oficiales de la palabra de Dios. La iglesia es del Señor. Si has sido llamado por el Señor Jesucristo para este ministerio, primero obedécele, síguele, responde a ese llamado del Señor y dedícate al ministerio de Él. Pero en segundo lugar, realiza esta labor con temor y temblor, porque aunque lleve el nombre de oficio, no es un oficio secular, es un oficio espiritual que demanda toda tu entrega para agradar a aquel que te ha tomado como soldado y te ha colocado en el ministerio. La iglesia, además, debe de orar por sus pastores, debe obedecer a sus pastores y debe cooperar con ellos, por cuanto a través de ellos nuestro Dios nos está edificando y nos está formando para su reino. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos porque tú has tenido a bien colocar a los creyentes en el cuerpo de tu Hijo amado y a los oficiales para poder servir y ministrar y ayudar en su crecimiento. Gracias te damos por todos aquellos pastores que han sido un instrumento en nuestro crecimiento. Oramos por los pastores actuales de tu iglesia y por todos aquellos a quienes tú tengas a bien llamar a este oficio. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la exposición de su palabra clara que nos enseña cómo ver los oficios que se desempeñan en la iglesia a través de los hermanos que la misma iglesia ha nombrado para sus desempeños. Como parte de la adoración a nuestro Dios es el momento de las ofrendas. Le invitamos a que usted pueda hacerla ya en su hogar y en su momento traerlas al altar. Entonemos con gozo a nuestro Dios el himno 445, quiero darte mi ofrenda. Quiero darte mi ofrenda, adorarte con ella, aprender a servirte mejor. Dártela con cariño, como lo hacen los niños, que la dan de todo corazón. Quiero ser sacrificio de tu fuego divino, mas al darte mi ofrenda, ofrendarme a mí mismo. Quiero darte mi ofrenda hoy.
quiero darte mi ofrenda hoy. Quiero darte mi ofrenda hoy. Quiero darte mi ofrenda hoy. Amén. Damos gracias a Dios, amados hermanos, porque nos ha permitido estar en comunión con Él en este momento. Vamos a concluir esta adoración, este estudio de este miércoles 1 de abril. Vamos a tener la oración final que estará a cargo del anciano de la iglesia, Aníbal Cornelio Carrera, y la bendición pastoral a cargo de nuestro pastor Jesús Antonio. Ahí en la comunidad de su hogar, hermano, le invitamos para que usted esté de pie y vamos a concluir este tiempo de estudio que en este día el Señor nos ha permitido. Oremos. Nuestro Padre Celestial, en esta hora de la noche, bendito Dios, de este hermoso día que nos has regalado, te damos gracias por la bendición que nos has permitido, Señor, estar aquí, bendito Dios, en tu casa, bendito Padre eterno, como también, Señor, allá, bendito Dios, en la comodidad de los hogares, bendito Dios, de tus siervos, de tus hijos, bendito Dios, que están, bendito Dios, recibiendo este estudio, bendito Dios, este orden de culto que se ha preparado, Señor, para glorificar tu nombre, pero también, Señor, para que podamos, bendito Dios, día a día, Señor, ser edificados a través de tu palabra. Nuestro Padre Celestial, te rogamos que tú confirmes la palabra, bendito Dios, predicada, la palabra enseñada a través de tus siervos, Señor, en este hermoso día. Y te suplicamos también, bendito Dios, que tú sigas con nosotros, que tú sigas, bendito Dios, bendiciendo a tu iglesia. Y te suplicamos, bendito Dios, que tú bendigas a tu pueblo, allá, bendito Dios, donde están, bendito Dios, viendo, Señor, recibiendo, Señor, esta señal, bendito Dios, a través, bendito Dios, de este tiempo de estudio que nos has permitido. Dios, a ti sea la honra, a ti sea la gloria, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te damos gracias, Señor, por este tiempo. Todo te lo pedimos y te damos gracias en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora, amada iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz desde ahora y por siempre. Amén.